Que el Señor los bendiga mucho, con todas las bendiciones que los quiera dar, nosotros las recibimos. Amén. Esta mañana vamos a comenzar una serie nueva sobre la epístola a los Gálatas. No soy yo, ¿verdad? La epístola a las iglesias que están en Gálatas, la región ahí en Gálatas. Pablo escribió los primeros 10 versículos del capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracias y paz sea a vosotros, el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora aquí está la carnita, en el capítulo, versículos 6 al 10. Estoy maravillado, decía el apóstol Pablo, de que tan pronto, hay una palabra, mi esposa me la decía anoche en otra versión, dice, estoy atemorizado. Ajá. Que como eso da a entender que estaba con temor. ¿Qué están haciendo? Porque tan pronto se alejan del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oigan nomás, un evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, los quieren sacar del camino a otra cosa. Mas, si aún nosotros, decía el apóstol Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncio otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, que sea condenado. Como antes hemos dicho y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, y lo dice el apóstol Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato agradar a los hombres? Pues si todavía agradaría yo a los hombres, no sería yo siervo de Dios. Amén. Una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo era esta. Y la escribió porque él estaba poniendo una defensa de la doctrina de la justificación de Dios. Él estaba advirtiendo en contra las falsas doctrinas o las falsas cosas que vienen a pervertir el evangelio. Tú tienes que hacer esto para que Dios te haga esto. No, tú tienes que, ustedes lo han oído, si nomás dan ustedes $100, tú pídele a Dios y Él te puede ayudar en esto. ¿Qué mentiras de Satanás? Están pervirtiendo el evangelio. Y luego otra cosa, el apóstol Pablo quería que el pueblo donde él predicó tuviera la libertad. Nosotros somos libres para adorar a Dios. Tenemos la salvación que los ha hecho libres del pecado. Con eso, ¿entra el temor? No, porque tenemos a Cristo. ¿Entra la duda? No, tenemos a Cristo. ¿Estamos en problema? Tenemos el evangelio de Jesucristo. Muchas veces, y yo también estaba equivocado por muchos años, el evangelio era para los pecadores. Ellos necesitan el evangelio, ellos necesitan que venir a Cristo, arrepentirse. Pero verdaderamente, ustedes necesitamos el evangelio, aunque ya hemos sido la confesión de fe, todavía confesamos.
Yo todavía confieso mis pecados delante de Dios. Yo todavía le digo, Señor, tú eres el Señor de mi vida, guíame. Yo todavía confieso, como dice la palabra. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo todavía confieso eso. Desde que el Señor me salvó en el mes de junio, este mes del 1984, que el Señor me alcanzó, estoy sirviendo a Cristo y todavía invoco el nombre del Señor, que es las buenas noticias. ¿No cree que es buenas noticias que ya no te vas a ir al infierno si clamas tú a Cristo? Es buenas noticias. Hay que estar libre en eso. Se enreda la gente en otra religión y dicen, no, tú tienes que ser bautizado en este nombre para ser salvo. Y van hasta decir que si no eres bautizado en este nombre, no vas a ir al cielo. Ya anda la gente bautizándose. Ya he oído muchas veces que van a Israel y en el Mar Rojo se bautizan para sentir algo. Bueno, está bien, eso ya es personal. Pero si uno ya es salvo, ya tiene una experiencia con el Señor, ese es lo lindo. Yo vine a los pies de Jesucristo. Me hinqué, la primera vez que he escuchado yo la palabra de Dios predicada, la primera vez. Yo era católico, eran los religiosos, en el pueblo donde vivíamos nosotros, todo el mundo era católico. El pueblo estaba dividido, los americanos vivían en un lado, los latinos en otro lado. Todos los latinos iban a la iglesia católica y todos los demás iban a las demás iglesias. Era un pueblo sagrado, segregado, estaba apartado. Pasé para el altar y le dije al Señor, yo soy pecador y me voy a ir al infierno. Señor, yo no quiero irme al infierno. Yo quiero que me perdones mis pecados, que me salves mi alma. Te quiero seguir, Señor. Si es verdad lo que esos hombres dicen, ayúdame. Y el Señor hizo la obra. Me recuerdo claramente como si es ayer. Venía andando y miraba el cielo, lo miraba más diferente, y es azul. Y luego me decía yo, pues ¿qué tengo yo? Yo sé que es azul. El zacate, el campo lo miraba más. Es que era el nacimiento en el espíritu y yo estaba naciendo de nuevo. Corrí para la trailer donde vivían mis dos primos, Noé y Eri. Uno estaba fumando un cigarrillo de marihuana, el otro estaba tomando una cerveza y luego entro yo. Me dicen, Pepe, what happened? ¿Te hiciste religioso? Did you become religious? Le dije, no, the Lord saved me. El Señor me salvó. Es todo lo que yo sabía, que el Señor me salvó. But what about the base? What about the clubs? ¿Qué tonta? Le dije, I don't know. Yo quiero del Señor. Me fui de Odessa al pueblo donde vivía mi mamá y mi papá. Ahí entré y les comencé a predicar y me dice, Mom, Joe, did they brainwash you? ¿Te lavaron el coco? Le dije, no, Mom. El Señor me salvó. Comencé a predicarles. A mis abuelitos y a mi abuelita les comencé a predicar, leer la Biblia en español. Estaba bien duro para mí leer en español. Pero de allí creyeron toda mi familia, creyó mi abuelita y mi abuelito, algunos tíos y tías. Y Dios me estaba usando y yo no sabía doctrina. Cuando dijeron del bautismo en agua, yo dije, pues ¿qué es eso? Pues son para los que creen. Le dije, pues yo soy salvo. Y boom, al agua, en el río Pecos, yo y mi mamá los bautizaron. Y después se bautizó mi abuelita y mi abuelito. Y al Señor me abrió un lugar en donde ir a una iglesia en Odessa. Fuimos para allá, conocí a mi esposa, los casamos. Una iglesia tenía poco legalismo porque no podías ir a los cines. No podían usar pantalones. La mujer. Y había otras cosas que no podías hacer.
no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Y si haces esto, no eres espiritual. Pero vencimos, salimos de eso. Era una buena iglesia porque había, lo más importante, había el amor fraternal. Yo tengo bonitos recuerdos de esa iglesia. Los hermanos bien pobrecitos, bien sufridos. Muchos no estaban legal aquí. Con el tiempo se hicieron legal. Sus hijos acabaron la escuela, fueron a las universidades. Hay como 4 doctores. Yo sé que has hablado de esto antes, pero lo que quiero decirles es que eso es el Evangelio. Yo no tuve que hacer nada para ser salvo. Yo nomás confesé mi pecado. Se presentó el amor incondicional a mí. Yo le creí al Señor. Yo lo recibí como mi Salvador personal. Todo por la gracia. Eso es gracia. El apóstol Pablo aquí en Gálatas, por eso él escribió esto. Por eso él escribió aquí fuertemente, dice, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y que Pablo tenía ¿por qué fue salvo Pablo? ¿Qué es lo que hizo Pablo para ser salvo? ¿Qué tenía que ser él para ser justificado? Él iba en el camino a Damasco, ¿verdad, Carlitos? ¿Y qué iba a hacer? Matar cristianos. Iba a matar cristianos y allí el Señor lo encontró al apóstol Pablo. Y yo me pregunto, cuando estaba en la cruz el Señor, Él estaba muriendo por los pecados del apóstol Pablo. Él estaba muriendo. Pablo odiaba a Cristo. Pablo odiaba la iglesia de Cristo. Pablo amaba la ley, su religión. Pero ahí estaba el Señor muriendo por los pecados de él. Y por la pura gracia de Dios, Pablo tuvo ese encuentro donde fue ciego y oyó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa es la experiencia que Pablo tuvo de su salvación. Y eso es lo que predicaba. Un pecador, qué bueno que viniste, mija, ya teníamos mucho que no te veíamos. Anyway, un pecador se presenta delante de Dios. El Señor lo ve. Él es un injusto, él cree, pero allí Dios lo declara justo. Y luego voltea y ahí está el Hijo, Jesucristo. Otro pecador viene, se presenta delante de Dios, queriendo el perdón de pecado, y él piensa que va a ser condenado, y está allí, y ahí está Cristo. Y luego Dios le dice: tus deudos están cancelados. Y luego ve a Cristo. Otro viene extranjero, enemigo de Dios, y se para delante de Dios temblando, y Dios le dice: tú eres mi amigo. Antes eras enemigo mío, pero tú eres mi amigo. Y aquí está el Señor. Cuando vienen a Cristo es lo que los hace. Y luego lo que me gusta más es ese mismo pecador o otros pecadores vienen delante de Dios, enemigos de Dios, extranjeros, apartados de Dios. Y el Señor le dice: ahora te voy a adoptar como mi hijo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio para la salvación. Pero ¿qué sucede ya cuando estamos caminando? Se pasan los años. ¿Por qué la gente se va del camino? ¿Por qué la gente se hace dura? ¿Por qué la gente se aparta?
de la iglesia? ¿Por qué la gente se enrueda en cosas? ¿Por qué cristianos se divorcian? ¿Por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué hay un cristiano borracho y no encerrado en la cárcel? ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermano. Somos pecadores. Los hemos apartado del evangelio. ¿Y qué debemos de hacer con esas personas? Juicio. No. Impartarles misericordia. Hermanos, agarrarlo, levántate, hermano. No te quedes atrás. Dios tiene una historia de cómo Dios levanta y les da a gente muchas oportunidades para que se levanten. Dios te puede usar. Tu ministerio no se ha acabado. Dios te va a usar. Viene la restauración. Ese también es el evangelio. Punto número 1. Solo puedes encontrar libertad si se realiza que estás en una prisión. Solamente, hermano. Tenemos que admitir, como los en el club de los Alcohol Anonymous, AAA, ellos se juntan y si quieren ayuda, ellos tienen que admitir: yo soy un alcohólico, yo siempre voy a ser alcohólico y me voy a morir alcohólico, yo necesito ayuda. Ahora, nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Yo soy pecador. Voy a ser pecador hasta que el Señor venga y en su reino futuro, ahí se acaba todo. En el reino de Dios, Satanás no va a estar allí, los deseos de la mundanalidad no van a estar allí, y lo más importante, Carlitos, no va a haber el deseo de pecar. ¡Aleluya! Eso es lo que me gusta a mí. Aquí está la batalla. Y más allá en la serie de los Gálatas, lo vamos a dar cuenta que tenemos una guerra constante cada día contra la carne. Enemigo número 1 aquí. Pero lo vencemos por el poder, la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Lo vencemos. También miramos en el libro de los Gálatas que había discriminación. Pero ¿cómo, hermano? Sí, los judíos pensaban que el cielo era para ellos nomás. Y venían los gentiles, y ellos son gentiles de otra cultura, de otra nacionalidad. ¿Cómo pueden ellos venir? Y los discriminaban y los decían: bueno, si tú quieres venir para acá, tú tienes que circuncidarte. O tú tienes que lavarte, hacer un montón de cosas para comer, era un show. Lavaban manos, lavaban los platos. Ok, ahora sí está todo limpio, ahora sí vamos a comer. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Jesucristo? Que tenían hambre los discípulos, fueron a un campo y agarraron elote y comenzaron a comerlos y lo juzgaron mal. Mira que quebran la ley de Moisés. La ley de Moisés nunca decía nada de eso. Pero ellos añadieron a la ley. Cualquier cosa que haces para tratar de añadir al evangelio es un error. Cualquier cosa que quitas del evangelio es error. Y eso era verdad en el Viejo Testamento y esto era verdad en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice los últimos 4 versículos de Apocalipsis? Capítulo 2, versículo 18 dice: si alguien quita de la ley o quita de la profecía de este libro, a él se la va a quitar también. Y si alguien añade cosas, también se le va a añadir a él las cosas. El evangelio de nosotros es Jesús. Él no vino a hacer malas personas buenas personas. Él no vino a hacer eso. Él vino para darle vida
a los muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados. Por eso vino el Señor. Los fariseos tenían la ley. Estaba el Señor Jesucristo en su presencia y lo rechazaron. Hoy en día hay muchos en las iglesias que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Sodoma y Gomorra pecaron contra la santidad de Dios, la inmoralidad. Era serio ese pecado, pero más serio es hoy, en estos días, el pecado que hace la gente que viene a la iglesia. Rechaza la persona de Jesucristo. Eso es más grave. Porque si tuviera Biblias, si hubiera predicadores, si hubiera iglesias, si hubiera evangelistas en Sodoma y Gomorra, hubiera quizás arrepentimiento, avivamiento. Se fueran volteando, dejando su pecado, pero no hubo. Y fueron juzgados. ¿Cuánto más nosotros rechazando el Evangelio del Señor? ¿Cuánto más? Los fariseos eran se justificaban, self-righteous, autosuficientes, self-sufficient. Nosotros tenemos la ley de Moisés, tenemos el templo, y ahí estaba el creador de todo el universo enfrente de ellos y lo rechazaron. No supieron realizar que estaban ellos en la prisión de religión. Y hay muchas prisiones. Hay prisión que estamos en el mundo, va a haber prisiones. Muchas veces los encerramos nosotros solos. Oh, yo no puedo ir a la iglesia, yo soy un hipócrita. O otros dicen, no, yo no voy a la iglesia, hay muchos hipócritas. Todo ese es orgullo que están ciegos. Otros dicen, no, es que yo sé lo que Dios requiere. Es mucho, yo no estoy listo para dejar eso, yo no puedo con esto. Tan ciegos. No saben que el Señor tiene las manos abiertas. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Yo te doy descanso. Llevar mi yugo que es fácil, mi carga que es liviana, y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Una cosa les voy a decir a ustedes, hermanos. Tú que conoces el Evangelio y vives por Cristo. Si te caes, levántate, confiesa tus pecados, Dios ya lo sabe. ¿Y qué es la confesión del pecado? ¿Qué es? Venir con el Señor y decirle, Señor, yo yo robé, es contra la ley tuya, perdóname, admit it, own it. Own it, Dios ya sabe, pero Él quiere que tú lo confieses, para allí está la libertad, solamente así, no lo vamos a hacer una persona ya grande de edad. Está bien duro quitarle el bigote para darle la teta. Está bien duro. Ahí está la mamá manejando y ahí está la niña atrás saliéndose del car seat, saliéndose. Y la mamá le dice, Nana, quédate. Ahí está la niña. Nana, te dije que te quedaras. Y para el carro y se va. Y luego viene la huerquita y le dice, no. Mi mamá, tu nana. Así le decimos al Señor. Para alcanzar la libertad, tenemos que realizar el pecado. El pecado, la prisión que los ata. Dios está dispuesto, Dios ya los libró de la condenación del pecado. Dios ya los hizo libre. En un sentido, el hombre no es nada. Él tiene el libre albedrío para irse al infierno. Pero no tiene el libre albedrío de desear el cielo. Y Dios en su grande misericordia y gracia, Él trabaja en la alma de ese pecador. Y luego le hace entender, yo quiero hacer la voluntad de Dios.
Señor, yo te recibo como mi Salvador. Eso es. Un hombre que no conoce de Dios es un hombre muerto. No puede ir al cielo. Es por el Evangelio de Jesucristo que nosotros tenemos el ancla. Es por el Evangelio de Jesucristo que nosotros tenemos valor y ayuda. Yo soy santo. Usted es santo. Todos somos santos. Sí, tenemos al Espíritu Santo morando en vosotros. Bueno, hay una cosa, el bautismo en agua. Boom, sales. El significado es, me van a meter al agua, el hombre viejo ahí se queda, se levanta el hombre nuevo en el Espíritu para servir. Muchos vienen a bautizarse pensando que eso es la salvación, pero también hay otro bautismo, es en el Espíritu. Cuando uno ya siente que necesita perdón. Y solamente ese es un milagro. Nadie sabe cómo el Señor, el Espíritu Santo, opera. Yo sé que muchos de los que sirven aquí han tenido una experiencia con el Señor. Todos sabemos la historia del pastor Peter. Dice, él estaba sirviendo como pastor de jóvenes. Y un día se dio cuenta, escuchó la palabra de un evangelista y se dio cuenta, el Espíritu Santo tratando con él, yo no soy salvo. Yo sirvo, yo hago estas cosas, pero yo no soy salvo. Pasó para el altar, le pidió perdón al Señor, dile, entra a mi corazón y sálvame. Se levantó, dice, ya no era el mismo. Él confesó a la congregación, le dije, yo no era salvo, yo era religioso solamente. No son por obras buenas que hagamos, es por fe en el Creador, es por fe en el Redentor, es por fe en nuestro Salvador. Amén. Qué bonito es eso. Punto número, déjeme leer lo que es una persona en el Salmo 27. Es una persona que sabe que está en la prisión, pero sabe él que cuando confiesa sus pecados hay la libertad. Dice, Jehová es la luz de mi alma. Jehová es la fortaleza. A ver, déjame leerlo, se me olvidó. Jehová es la luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos, ellos cayeron. Para comer mi carne, ellos fueron tropezados y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es una persona en victoria, hermanos. Que Dios nos suelta de la cárcel. Aleluya. Qué bonito es esto. Una cosa ha demandado de Jehová, esta buscaré. Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y en inquirir en su templo, en su tabernáculo en el día de mal. Me ocultará él en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré canciones a Jehová. Una persona que conoce eso, conoce y realiza que él puede ser salvo. Una persona. Segundo punto, solo puede encontrar libertad si buscas al Salvador adecuado. Mano, parece esto que increíble. En el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Los evangelios diferentes son los evangelios que te turban, que te traen problemas, y no nomás eso, te pervierten, que te sales del camino. Porque no están buscando al Salvador adecuado. Y Pablo escribe eso
Y él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo hoy en la carne, la vivo en la persona de Jesucristo, el quien me amó y se entregó por sí mismo porque me amaba. La persona adecuada es el Salvador, es el Señor. Tenemos que buscar al Señor. No te pones en problemas financieros, ok, también ir a counseling. ¿Cómo se llama el consejería? Pero Frank Ramsey. Ya, James Ramsey. Dave Ramsey. Van a consejería y está bueno, te ponen en disciplina. Mire, esto de dinero es para esto es para esto, y así vas. Buena ayuda, pero él es cristiano y él mete poquito de la ley del Señor para que nos ayude. Pero, ¿estás teniendo problemas en tu matrimonio? Y vamos a ir a la consejería, vamos a una consejería secular, y nunca buscamos de la persona de Jesucristo. Porque muchas veces el problema más grande en nuestro corazón es el pecado. Y el pecado va a aumentar. El pecado está incontrolable. Ahorita el problema más grande de todo el mundo es el pecado. La gente del mundo piensa que vamos a que tengan la gente más educación, que haya más programas económicos para ayudar a la gente, que haya más cosas de psicología, que haya más cosas de programas para ayudar a la gente. En cualquier área, ellos piensan que ellos pueden mejorar a la humanidad, y la gente sigue en peor y en peor. En este mundo va en peor. Oh, si nomás cambiamos el tipo de gobierno, si nomás hacemos esto, y no está trabajando, el problema todavía sigue, porque no están buscando el Salvador adecuado, el Señor Jesús. Solo que lo que les quiero decir aquí, que la libertad se tiene que buscar, y el Señor es fiel a sus promesas. Él es fiel, Él no te va a dejar. Tú vas delante del Señor, dile cómo te sientes. Señor, a mí no me gusta ir a la iglesia. Señor, yo me duermo cuando quiero leer la Biblia. Señor, yo no sé cómo orar. Díselo al Señor, ayúdame. Quiero hacer tu voluntad, pero siempre me caigo. Búscalo. Él es Dios Todopoderoso. Él es la persona adecuada. Desarrolla una relación con el Señor. Ahí está la libertad. Bueno, hay gente que ha conocido al Señor en las cárceles y tienen más libertad que la gente que anda afuera. Hay una película de Denzel Washington que se llama Flight. Él era alcohólico y andaba borracho cuando estaba manejando el avión, y se perdió algo, les pegó algo a aves, y luego él lo manejó el avión, que nadie se perdió. Pues después en la investigación comenzaron a sacar cosas, y luego él todavía era borracho. Dejó de dejar la borrachera, pero no pudo, siempre caía. Y aún lo iban a declarar libre, y cuando le tocó hablar, ya su conciencia ya no molestó. Y le dijeron, le dije, ¿tú eres alcohólico? Y estaban todos mirándolo. Que diga que sí, y se muere el caso, y estaba Denzel Washington. Sí lo soy. Y yo estaba borracho cuando tuvimos ese accidente. Yo he sido borracho por años. Y lo encerraron, y luego cambia la cena, y él está en la prisión, y él está contando su historia. Y lo dice él, yo nunca he estado tan libre como estoy ahorita. Estaba en la cárcel, pero era libre. Ya no tenía que hacer nada. Nada, porque ya iba conocido que la confesión es buena. Bueno, esa era una historia secular, pero tienes el punto, que cuando uno viene al Señor,
Él es la persona adecuada. Y esa era la razón más principal por qué Pablo escribió, porque había el evangelio que estaba pervirtiendo. Bueno, la santidad no es que uno no tome cerveza o que uno no baile o que uno no haga muchas cosas. O la libertad no es que hagas cosas que no son de acuerdo a lo que uno piensa de lo que es la iglesia. La santidad es Cristo en nosotros. Y cada persona estamos en diferentes niveles para hacerlas. Nosotros tenemos que cuidar el testimonio de la iglesia. Tenemos que tener cuidado y cuidar el testimonio de nosotros, que no ofendemos a alguien más. Unos juzgan, otros desprecian a otros, pero cuando hay amor a Dios, cuando el evangelio es fuerte, tú estás sirviendo al Señor, eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que vale. Cuando tú estás glorificando a Dios. Pero ya cuando comenzamos nosotros a juzgar, no, párenle ahí. Párenle ahí. Ok, el punto 3. Bueno, vamos a leer Hechos, capítulo 4. Pablo acaba de poner las manos a un cojo de nacimiento. Y el hombre que desde el nacimiento comenzó a brincar y a danzar. Y lo encerraron a él en la cárcel, lo golpearon, fue otra vez al juicio. Y Pablo aquí está hablando en el versículo 10. Dice: sea notorio todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucifiquéis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros, reprobada por vosotros los edificadores, los cuales ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún nombre otro, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos hacer salvos. Podamos ser salvos. Esa era la persona adecuada del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:5 al 8, no necesitan que ponerlo, nomás para decirle, cuando el Señor venga en la nube, como está aquí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó por nuestros pecados con su sangre, el versículo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Mira, hermano, el punto es esto. Hay una bendición ahí y una maldición. La bendición es lo que los esperamos. Los va a ser reyes y sacerdotes. Pero va a haber mucha lamentación para los que lo traspasen. Porque no están buscando la persona adecuada, el Señor, el Salvador adecuado. El Señor lo salvó, el Señor te salva y el Señor te va a salvar. ¿Para qué vamos a otras partes? Esa era la lucha que tenía Pablo con las iglesias en Gálatas. No hay otro evangelio. Aunque sea, no hay. Y si hay, sean anatemas los que los prediquen. Era tan fuerte el sentido de eso. Número 3. Solo pueden vivir en libertad si sirves a la persona adecuada. Solo puedes. Les voy a decir que solo. Nunca debemos de decirle a la gente, nunca le debemos decir a un hombre o a una mujer que tú tienes todo, mira, ¿por qué no le dices a Jesucristo que sea tu Salvador y con eso tienes? No, eso está mal. Eso está bien mal. Le tienes que decir que si tú no tienes a Cristo en tu vida, te vas a morir, te vas a ir al infierno.
No es porque tenemos muchas cosas. Venimos a Jesucristo tal como somos. Pecadores. Pecadores. Pero lo que sucede es esto, hermanos. Queremos vivir. Queremos vivir. No estoy regañando. Lo estoy hablando para que haga la libertad, que tengamos esto. Para vivir en libertad, muchos tenemos que salir de esto. Oh, yo quiero al Señor. A Jesús es mi Salvador. Pero no lo quieres hacer tú, Señor. Yo quiero la justicia de Dios, pero no quiero ser santificado. ¿Cómo está eso? Yo quiero el perdón de Dios, pero no quiero vivir en santidad. Eso es una mentira hoy. Oh, venir a los pies de Cristo ya. Tú eres salvo, ya va. Y va y se queda ahí nomás y nunca crece creyendo que está salvo. Y no vive por el Señor. Ese es lo que es. No vive por el Señor. Pablo aquí dice en el versículo 10. Pues busco favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no servía a Cristo. Él vivía para agradar a Dios. Él vivía para eso. El ataque fue contra el mensajero, Pablo. Pero el más peor, el ataque era contra el mensaje. Dios le dice a Jeremías, 2 cosas ha hecho mal mi pueblo. 1, toman para ellos cisternas. O han cambiado la fuente de agua viva y han tomado para ellos cisternas rotas que no detienen agua. ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión? La libertad en Cristo los hace libres. Los hace libres. Uno vive por fe. Pablo aquí, él predicaba, su persona vivía por fe, por gracia. Su mensaje era por gracia y su ministerio era por gracia. Él les decía aquí, dice, por cuando agradó a Dios, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, reveló a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No consulté a ninguna persona, carne o sangre. Decía Pablo, esto era por gracia lo que Dios hizo en mí. Este mensaje, la iglesia que está fundada en la gracia de Dios en el Evangelio, va a prosperar. Bueno, las iglesias que están llenas de leyes legalistas no van a crecer. No hay crecimiento. Eso no significa que vamos a vivir en la libertad, ser lo que quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Cómo quieres que te sientes tú si tú eras maestro de tu clase, del grupo, de la comunidad? Y luego alguien viene y te dice, ¿sabe qué? Yo ya no voy a venir a su clase. Y también ya no voy a ir a la iglesia en los domingos porque yo estoy trabajando en los domingos. Ok, bueno, ya habló. Túmbala del burro, ya. Ella decidió. Pero no es contra el mensajero, es más contra el mensaje del Señor. No es el mensaje de nosotros, es el mensaje del Señor. El Señor los llamó a la libertad, es la gracia. Dios es bueno. El que recibe solamente a Cristo y por el amor de Cristo, Él los va a transformar cuando recibimos al Señor. Él los recibe tal y como somos. Y lo recibe, aunque seamos como somos, Él los va a recibir. Los va a recibir porque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Por eso los recibe. Y no los va a dejar ahí, sino los va a transformar a la imagen y semejanza del Señor. Amén.
con eso termino. Fue poquito largo. El tema era la libertad. Quise sacar algunos puntos, porque donde verdaderamente tenemos problemas es que cuando somos creyentes y estamos pecando voluntariamente, ahí está la lucha. Pero yo le estoy diciendo a ustedes que la misma gracia que los salvó, el mismo evangelio, ese es el mismo evangelio que los va a restaurar, que les va a ayudar. No pierdas la esperanza, la libertad Dios ya la pagó por nosotros. Si tú amas a Dios en tu corazón, tú lo vas a hacer. Vas a seguir adelante en las buenas o en las pruebas, como dice el corito. La iglesia sigue caminando.